Empezar a grabar. Em, Bienvenidos a lo que se van sumando. Vamos a vamos a compartir. ¿Me comentan si se ve la pantalla? Sí, sí se ve. ¿Pueden ver la pantalla? Ok. Listo, vamos a hablar un poquito ahora acerca de Lean OKR System Design. Ya, eso es, así lo hemos buscado titular esta sesión, porque principalmente creemos de que hay muchas opciones de mejora en OKRs. Probablemente muchos de nosotros conocemos diversas formas de hacer OKR, algunas más estructuradas que otras, pero que de alguna u otra manera nos posibilitan a nosotros ir haciendo nuestra tarea, nuestro trabajo, ¿sí? Esta propuesta surge justamente pensando en cómo abordar ciertos procesos de diseño de OKRs. Vamos a ver lo que son patrones, vamos a ver un poquito acerca de cómo se estructura un modelo sistémico también dentro de un ejercicio y sobre esto vamos a hacer algunos ejemplos que seguramente se les va a ser interesante y que se van a llevar después de esta sesión, ¿vale? Mi nombre es Cristian, yo vengo trabajando ya hace casi 12 años en temas de agilidad. Vengo también trabajando en los últimos 7 años en implementaciones de OKRs a lo largo de toda Latinoamérica y me he especializado mucho en este tema particularmente. He podido probar de todo en todos lados. Ya he estado en industrias mineras, bancarias, retail, de telecomunicaciones, de electricidad, de pesquería. He trabajado para el gobierno. Así que ha sido bastante diversas las oportunidades que he tenido para probar muchas cosas, para ir abordando ciertos frentes en particular que voy a buscar resumirlos de la mejor manera en esta sesión de hoy. Así que desde ya muchas gracias por haberse sumado al espacio y espero que sea bastante productivo para ustedes. Voy a utilizar mi tablet seguramente para hacer algunos garabatos a lo largo de la sesión. Mil disculpas, va a ser la primera vez que voy a experimentar esto, así que vamos a ver cómo me va con eso, ¿sí? Desde ya las disculpas si algo sale mal, por si hay algún problema de conexión en general, ¿vale? ¿Por qué hablar de Lean y OKRs? Ya, para los que me conocen y me han escuchado hablar mucho sobre ese tema, siempre he sido muy afín a pensar de que los OKRs están más cerca al Lean, más cerca a la eficiencia, más cerca a la gestión del valor, más cerca a el flujo de trabajo, a la capacidad de los equipos en función de ese flujo de trabajo, que de Agile. Probablemente muchos conocieron los OKRs a partir de un libro que se llama Mide lo que importa, que seguramente algunos tienen en su biblioteca. Algunos otros lo conocieron a partir de Management 3.0. Hubo una corriente muy fuerte hace unos años en hablar de OKRs de ese Management 3.0 como una de las prácticas ágiles. Sin embargo, diría que está más cerca al entorno de Lean. Ahí hay cierto grado de eficiencia que se busca y que se estructura en función a los valores y principios de Lean. Diría que está más cercano a esto, por eso es que hablamos o estamos proponiendo este frente de Lean OKRs y que mira este modelo de manera más sistémica, ¿vale? Para esto hay que pensar en la organización como un conjunto de niveles, ¿vale? El nivel estratégico, que es en donde se toman las decisiones de negocio, en donde se gobierna toda la organización en general. El nivel táctico, que es el encargado de hacer ese puente de desarrollar los proyectos, los portafolios, controlar la gerencia, las jefaturas, y que de alguna u otra manera es el lado de el espacio de control con el que abordamos muchos procesos. Y finalmente el nivel operativo, que es el nivel en donde se hacen las cosas, ¿vale? El gran reto de trabajar con OKRs muchas veces está en conectar esos tres niveles, está en identificar cuál es la mejor forma de abordar el proceso. ¿Por qué? Porque recuerden que, uno, no todos los equipos son iguales y evidentemente no todos los equipos hacen lo mismo. No es lo mismo definir, por ejemplo, OKRs para un equipo de logística que OKRs para un equipo de riesgos, que OKRs para un equipo, por ejemplo, de ventas.
Cada uno de estos equipos tiene particularidades, necesidades y cosas que van a tener que trabajar y probablemente los OKRs tengan diferente comportamiento en cada uno de ellos. En algunos va a ser mucho más fácil identificar el valor que generan, en otros va a ser mucho menos estructurado y probablemente más acotado el alcance que se va a tener. Entonces, probablemente el gran reto está en primero pensar si es que realmente todos los equipos necesitan en todos los niveles OKRs. En esta última oleada de transformación a lo largo de Latinoamérica, hemos tenido una intensa adopción de este modelo de gobierno. Y lamentablemente se ha hecho como se ha podido o como se ha entendido muchas veces, porque recuerden que no hay un modelo oficial, no hay un marco oficial de OKRs. Por ahí sabemos que se generó hace más de 60 años, pero no tenemos mucha información. Probablemente lo que nos ha llegado ha sido algunos libros, algunas experiencias, algunas prácticas, pero en un modelo oficial. Entonces cada uno entiende los OKRs de manera diferente. Esto hace de que ese entendimiento conectado con experiencia, conectado con ciertas necesidades que se quisieron cubrir, se adopten de manera no prolija. ¿Vale? Entonces, ya una vez empezando a entender el modelo, empezando a entender cómo este sistema juega dentro de toda la organización y el valor que genera, muchas organizaciones se han empezado a preguntar si realmente todos los niveles de la organización necesitan trabajar con OKRs, si es que todos los equipos incluso necesitan trabajar con OKRs o se necesita más bien un modelo más sistémico, un modelo en el que se vaya adaptando a las necesidades y que no sea un ejercicio simplemente de adopción holística hacia toda la compañía de manera rigurosa, sino se haga de una manera más inteligente. La experiencia me ha podido ayudar a mí a entender de que no, regularmente los equipos necesitan ser gobernados por ciertas nociones, criterios, prioridades de negocio. em, pero no necesariamente esas prioridades de negocio tienen a tangibilizarse dentro de cada uno de los equipos. Entonces, esto puede llevar a que no necesariamente, y eso es lo que he venido probando en los últimos 3 4 años, no necesariamente los OKR necesitan estar estructurados en todos los equipos. Van a haber algunos equipos que necesiten seguir trabajando con el modelo tradicional, con el modelo de KPIs, en donde lo que empiezan a medir es su operación, y van a haber algunos equipos o estructuras que sí van a necesitar trabajar OKRs. Es más fácil medir, por ejemplo, los OKRs en una cadena de valor, llámese tribu, llámese tren, llámese base, llámese cualquier otro nombre, es mucho más fácil de medir ese end-to-end que medir a los equipos de manera individual. Hay un ejercicio que involucra mucho tiempo también y es probablemente tema de un próximo webinar cuando hablemos sobre temas de implementación, pero regularmente la implementación de OKRs en un equipo es muy costosa, ¿no? Si hablamos de que la agilidad de por sí era costosa porque involucraba a todo el equipo, probablemente los OKRs hacer un ejercicio de gobierno no solamente necesita involucrar al equipo, sino a stakeholders a lo largo de la operación incluso, no solamente en la etapa de diseño. Entonces, es un ejercicio caro que no siempre tiene el mejor retorno dentro del equipo. No necesariamente hacer OKRs justifica la inversión. Entonces, hasta ahí, probablemente el gran reto que tenemos es entender si realmente las organizaciones, realmente los equipos en el nivel en el que están trabajando necesitan OKRs. No es tema de este webinar hablar sobre el tema de implementación, pero les dejo ahí soltando, lo dejo sobre la mesa esta conversación interesante, ¿no? Hoy digamos que estamos pensando más bien en un modelo que empiece a conectar estas múltiples piezas que ven ustedes en esta imagen de un Lego y que debería ser como debería trabajarse, un sistema flexible que hoy es mucho más necesario que sistemas rígidos, ¿no? En un momento quizás tengamos la necesidad de que toda la organización trabaje con OKRs, en otro momento podría ser que solamente las áreas funcionales o en otro momento podría ser que los equipos de cierta área funcional trabajen con OKRs o en otro momento las cadenas de valor. Entonces no termina siendo algo que realmente necesite ser aplicado en todo y en todo momento. Hay mucho tiempo invertido que muchas veces no termina retornando como se espera. Y recuerden que cada
minuto que invertimos en una organización, deberíamos tener esta capacidad de ir buscando cierto retorno, ¿no? Entonces, creemos que el modelo de sistémico debería ser también posible adaptarse dentro de un modelo de Lean OKRs y que la forma en la que conocíamos los OKRs puede mejorarse y muchísimo, ¿sí? Em, Sobre este espacio hablamos hoy de un modelo y es en donde nos vamos a situar principalmente en un modelo más sistémico de diseño. ¿Qué es lo que pasaba regularmente desde hace muchos años? Lo que teníamos era un equipo que necesitaba OKRs y que tenía cierto permiso, autorización o simplemente ciertas ganas de hacer OKRs. Se juntaba, tenía una sesión de 1 hora hasta 2 horas muchas veces, definía sus OKRs y iban directamente a su planeación y con eso conectaban, ¿no? Algunos equipos les tomaba 2 horas, algunos les tomaba una, algunos les tomaba cuatro, algunos les tomaba siete. Probablemente mientras más estratégico y más duradero es la temporalidad del OKR, es muy probable que tengan mucho más tiempo de inversión, evidentemente, ¿vale? Sin embargo, hoy entendemos de que hay variables que son importantes considerar dentro de un diseño de OKRs. Y me refiero al diseño con la capacidad de definir la forma, estructurar los objetivos, estructurar los resultados clave, las metas, entre otras cosas, ¿vale? Entonces sí termina siendo importante este proceso de diseño porque involucra a muchas personas particularmente. Antes de entrar al proceso de diseño y hablar sobre OKRs, quería hablarles sobre algo que también estamos buscando promover nosotros, y es el tema de los patrones. Probablemente muchas de las organizaciones tienen una forma particular de hacer OKRs. Estas formas particulares de hacer OKRs se vienen repitiendo en ciertos modelos. Evidentemente, al ser organizaciones diferentes, probablemente hay formas diferentes de hacer las cosas, ¿sí? Y hay ciertas cosas o ciertas formas de solucionar problemas que se vienen repitiendo. A esto podemos llamarle microsoluciones o soluciones en general a ciertos problemas particulares que se vienen trabajando. Nosotros desde Lean OKR lo que hemos buscado hacer es sintetizar esas formas comunes de abordar ciertos problemas y reducirlos a algo que nosotros llamamos un patrón. Un patrón es una acción que se viene repitiendo de manera regular para poder solucionar un tema. Ahí hemos definido patrones para el diseño de OKRs, patrones para la operación con OKRs, para el modelo de cultura, para el modelo de evolución, para el modelo de gobierno de entornos de gestión de equipos que hacen OKRs. Entonces, trabajamos mucho con el tema de patrones porque creemos que los patrones nos dan cierta estructura o cierta capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque diversas formas pueden estructurar una solución única y acotada para problemas muy puntuales, para problemas con cierta posibilidad o necesidad de customización, ¿vale? Entonces, hablamos de patrones, vamos a hablar mucho de estos patrones a lo largo de esta sesión que tenemos por delante, así que por ahí les dejo ese concepto que va a ser muy común. Nosotros lo solemos representar en un resumen, en una tarjeta resumen que les puede servir a ustedes para poder recordarlas, ¿vale? Eso me vuelve un poquito nuevamente para atrás y hablamos ahora sí de Lean OKR. Para nosotros, ¿qué es Lean OKR? Es un protocolo de colaboración. Protocolo no termina siendo un método porque no es una forma única, ¿vale? Cada organización va a necesitar ciertas cosas que van a ser adaptables a partir de estos patrones que estamos promoviendo. Y hablamos de colaboración porque evidentemente involucramos a más personas fuera del equipo, ¿no? Regularmente para buscar alineamiento, para buscar foco, para buscar cubrir ciertas expectativas y ciertas necesidades, probablemente que se dan a nivel de las dependencias que estamos generando o los riesgos que podemos compartir juntamente, ¿vale? Por eso hablamos de un protocolo colaborativo. No termina siendo tampoco un framework porque no hay un conjunto de roles asociados a OKRs, no hay un conjunto de reglas en particular. Las reglas están siempre puestas a disposición del equipo, no son absolutas de cumplir, sino lo que estamos buscando es que se pongan a disposición en función a las necesidades que van teniendo, ¿no? Entonces, por eso llegamos a la palabra protocolo, que es probablemente la más cercana y es una de las coincidencias que tenemos con John Doerr. John Doerr también habla mucho del entendimiento como un protocolo más como un método, más que un método, más que un framework como tal. Y la intención siempre es conectar la estrategia, es decir, lo que nosotros estamos esperando con lo que nosotros estamos haciendo con la operación. Este modelo o este puente debería ser los OKRs. En este puente se encuentra la táctica.
¿vale? Tenemos la estrategia, lo que queremos hacer, la operación, la forma como lo hacemos y para dosificar la operación necesitamos los OKRs. Porque primero nos tendríamos que preguntar qué queremos hacer o qué queremos lograr, perdón, y sobre el entender qué queremos lograr podemos conectar con el qué podemos hacer. Y esto evidentemente busca este proceso de alineamiento organizacional, ¿vale? Nosotros trabajamos con patrones a nivel estratégico, pero que probablemente muchos de los equipos no han tomado en cuenta que es muy necesario o es muy importante que haya un reconocimiento de la estrategia detrás de o antes de iniciar el proceso de diseño con OKRs. La estrategia es parte fundamental del negocio y la estrategia corresponde a la determinación de ciertas prioridades y nosotros utilizamos estas prioridades para poder identificar principalmente esa estrategia que se está desarrollando, ¿no? Para esto nosotros utilizamos patrones, son los que ustedes ven a continuación, el de estructura organizacional, que habla o que tiene como prioridad el repensar la forma de los roles, los límites y conexiones, el partnership hablando de alianzas que podamos tener, las personas suelen ser importantes y suelen ser parte de la estrategia también para poder gestionar, la parte de la cultura también, la eficiencia operacional, la metodología, los canales de venta, los precios, el impacto social, el enfoque. Adicionalmente, las cadenas de valor, la diferenciación, los ingresos, la transformación tecnológica, las relaciones con los clientes, la sostenibilidad financiera, los nuevos mercados, crecimiento organizacional, ciberseguridad, entre otras, ¿vale? Cada uno de estos patrones representa una prioridad organizacional que puede ser tomada, que puede ser definida a nivel de negocio o que puede existir y que puede reducirse o sintetizarse a estos tres frentes o a estos dos frentes o al frente que podamos elegir. Es muy común dentro del proceso estratégico es que tengamos entre 3 a 8 incluso prioridades por nivel. Y esto va a depender muchas veces de la metodología de la organización, de la capacidad de foco, ¿sí? Lo realmente sugerible siempre es que haya al menos, o como máximo, perdón, unos tres frentes en donde la organización enfoque sus esfuerzos en un ciclo de trabajo. Este ciclo puede ser a veces trimestral, puede ser semestral, puede ser anual, puede ser bianual, hasta por 3 años, ¿no? Evidentemente hoy entendemos de que el largo plazo ha cambiado como tal cual lo conocíamos y que ya hay una forma distinta de entender a largo plazo, ¿no? Entonces las organizaciones probablemente sitúen espacios mucho más cortos o ciclos mucho más cortos en donde se necesite entender cuáles son las prioridades que se van tomando. ¿Por qué es importante? Porque a partir de estas prioridades vamos conectando a nivel sistémico. Y sobre esto vamos a hablar en un momentito más. Creo que Jesús tenías la mano levantada, si no me equivoco. Adelante. Todos los patrones que nos estás mostrando ahorita, Chris, son situaciones comunes con las que te has topado a lo largo de tu experiencia, ¿verdad? Y son temas que generalmente se topan en los alineamientos estratégicos de una organización. Sí, ¿Pueden crearse nuevos patrones o generalmente la mayoría se encasillan aquí? hay múltiples autores y para eso hay una serie de bibliografía que nosotros recomendamos a ir, probablemente una de las más interesantes y en el que basa gran parte de estas prioridades estratégicas está dentro del libro Buena estrategia, mala estrategia. Es un libro que les recomiendo muchísimo que lo puedan leer, es un libro casuístico en donde se proponen muchos frentes de trabajo, muchos prioridades estratégicas que las organizaciones necesitan entender. Y también hay algunos otros libros que hemos sumado que pueden ir sumando, ¿no? Hablamos de este modelo de organizacional, de rediseñando las organizaciones de Frederick Laloux, es muy bueno también y hay muchos patrones que salen de ahí. Han sido parte de una investigación, han sido parte de experimentación, han sido parte de autores que han hecho investigaciones a partir de estas prioridades estratégicas, Jesús. Gracias por la respuesta, Chris. Chris, hay una pregunta en el chat. A ¿Quieres que ver. la lean? Sí, 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 no, O sí, la leo, la leo. Y me surge la duda de cómo se alinean los equipos o tienen otro modelo de la estrategia con la organización. Marcela, ¿deben tener otro modelo independiente? No necesariamente. Nosotros lo que entendemos desde el lado de OKRs es que hay una estrategia que siempre se define.
A veces la estrategia es no tener estrategia, aunque es muy poco común. La estrategia es algo que se tiene que definir. Nosotros no podemos definir o guiar si no entendemos la estrategia del negocio, si no entendemos la estrategia, por ejemplo, de la cadena de valor a la que pertenecemos, si estamos dentro de una tribu, si estamos dentro de un tren o simplemente si estamos dentro de un área funcional. Cada área probablemente tiene una estrategia con la cual va a abordar o va a gestionarse dentro del ciclo de trabajo en el que tiene. Podemos utilizar muchos factores para definir la estrategia. No es el entorno nuestro definiciones de estrategia, pero sí es importante el proceso de reconocimiento de la estrategia. Aquí es ahí donde nosotros buscamos sintetizar esta estrategia en función a frentes de trabajo y estos frentes están estructurados en estos patrones que estamos conversando. Que para la estrategia, Marcela, se necesite alguna otra herramienta técnica, seguramente, y probablemente sea un ejercicio que se pueda desarrollar o que se tenga que desarrollar en los tres niveles organizacionales recurrentes, el estratégico, táctico y operativo, mucho antes de definir los OKRs. Y por eso nosotros solamente hablamos de este proceso de reconocimiento o de identificación de las prioridades estratégicas que terminan cayendo seguramente en algunos de esos patrones que hemos nosotros, que estamos compartiendo. ¿Sí? Pero probablemente va a depender de la organización, podrían tener un framework adicional o un modelo adicional de establecimiento de patrones. Ok, muchas gracias, Cristian, por la respuesta. Buenas noches por acá, Marcela. Tenía la pregunta, la dejé en el chat hace un momento cuando hablabas de que no necesariamente todos los equipos en una organización se acogen pues al modelo de OKRs. Puede que Ujú, tengan KPIs, puede que, bueno, depende de la naturaleza de cada equipo. Entonces ahí me ujú, surgía la duda, estos equipos que tengan otro modelo, que no tengan OKR, sino que, no sé, tengan unos objetivos SMART o tengan KPIs. ujú. ¿Cómo los alineo con los equipos que sí están con el modelo de OKR, si tienen una cadencia y tienen una inspección y adaptación, pues Súper. constante? Es una excelente pregunta. Si me permites, la respondo al final. ¿Te parece? Porque tengo Listo. unas láminas exclusivamente para responder esa pregunta. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. Súper, me había encantado. Ok, entonces seguimos con esto. Les hablaba sobre el tema de la estrategia y a qué quería llegar a esta diapositiva, ¿vale? La nivel estratégico, en este ejemplo solamente hemos puesto una prioridad a nivel organizacional. Imaginemos que estamos en una crisis organizacional y necesitamos ser eficientes, ya que esa es la principal prioridad a nivel estratégico. Luego pasamos a nivel de, por ejemplo, una tribu o un tren, ¿vale? Y dentro del tren, que es el nivel táctico, vamos a gestionar o vamos a priorizar canales de venta y nuevos mercados. Y imaginemos que nosotros somos de un equipo, ya de un squad, hablamos en términos ágiles, o de un equipo en general que no necesariamente haga agilidad. Ya, y para nosotros nuestras dos prioridades para el ciclo en el que estemos trabajando es eficiencia operacional y relaciones con el cliente, ¿vale? Aquí no estamos hablando técnicamente de un modelo como los OKRs, sino simplemente de un ejercicio de alineamiento, ¿vale? Y este alineamiento puede gestionarse con cualquier marco o cualquier estructura en general de gestión por objetivos, ¿ok? Quería hacer esa salvedad. Ok, tenemos tres niveles, nivel estratégico, táctico y operativo. Si yo les preguntara a ustedes, si ustedes fueran, por ejemplo, parte de uno de los equipos ya que están a nivel operativo y les dicen a ustedes, ok, necesitamos identificar un indicador que conecte los tres niveles. Por ejemplo, eficiencia operacional, estratégico, canales de venta, táctico, relaciones con el cliente, operativo. ¿Qué indicador les haría sentido medir? Eficiencia operacional, canales de ventas, relaciones con el cliente. ¿Se les ocurre algo? ¿Algún indicador que Como ustedes utilizarían? tiempo de ejecución de la venta en X canal. Sí, eficiencia, bien. Canal de venta, bien. ¿Cómo lo conecto con las relaciones al cliente? Experiencia de usuario sería uno, Podría ser la experiencia de usuario, aunque nos o estamos mejor pasando. dicho, sería un NPS o sí, un NPS podría ser.
Podría ser un NPS si es que nuestro contexto nos sirve. O sea, yo creería que más que un NPS organizacional podría ser el NPS de uno de los canales de venta, por Canales. ejemplo. Ajá, Claro. podría ser, podría ser. Me parece interesante. Ya, pero quería que ustedes vayan identificando esto. O por ejemplo, en eficiencia operacional, nuevos mercados, eficiencia operacional. Probablemente estamos entrando al Asia, ¿vale? Entonces, vamos a tener que ser eficientes en nuestro ingreso hacia el Asia, quizás desde el lado de la operación. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente podríamos medir, no sé, quizás el tema de no sé, herramientas. Podríamos medir herramientas que utilizamos en el nuevo país en el que estamos ingresando, o por ahí algún tema de tiempos ligado a decisiones que se puedan tomar en ese país en el que se está trabajando. Entonces, si se dan cuenta, y esto lo podemos ir abriendo mucho más, si se dan cuenta, lo que buscamos con un modelo de gestión justamente es esta visión sistémica, y a eso nos referíamos, que vayamos conectando los tres niveles generalmente. Y esos tres niveles siempre existen en una organización. A menos que estemos dentro del nivel táctico, ¿no? Que seamos una tribu, por ejemplo, y que tengamos que conectar, evidentemente, y evidentemente el nivel táctico es un conjunto de niveles, ¿no? Podemos ser una tribu y le respondemos a un directorio o una gerencia, y esa gerencia le responde a un directorio y ese directorio le responde al negocio. ¿Ya? Entonces, cada uno de esos niveles podemos ir identificando cuáles de estos niveles son importantes y cuáles son sus prioridades para poder ir conectando. Pero siempre vamos a poder tener niveles sobre nosotros, a menos que seamos a nivel de negocio en general, me refiero a nivel de negocio a nivel de toda la empresa, ¿sí? Pero siempre podemos tener o vamos a tener niveles sobre nosotros que vamos a tener que nosotros garantizar ese alineamiento. Entonces, un ejercicio de OKRs no es simplemente un ejercicio de identificar el objetivo, de identificar los resultados clave que vamos teniendo, sino debe tener por naturaleza esa conexión que me permita alinearme a los múltiples niveles, y ese alineamiento a partir de estas métricas me pueden servir para tener mi North Star, para tener mi objetivo SMART, me pueden servir para tener mi KPI o para tener mi OKR. Entonces, independientemente al modelo de gestión, hay una necesidad de un entorno sistémico que hoy no se hace, que las organizaciones muy poco entienden, que los equipos y los facilitadores todavía no practican de manera coherente, ¿vale? Entonces, una apuesta que nosotros tenemos dentro del concepto que hoy queremos lanzar como Lean OKR tiene que ver con esto, con que el sistema es súper importante para un proceso de alineamiento, no es solamente un ejercicio en el que nos encerramos y en el que nos enfocamos en definir cuál es el mejor objetivo y el más aspiracional y el más bonito, o los resultados clave más alineados al negocio y que le hagan ganar mucho al dueño de la empresa. Y no. Ya el sistema debe ser coherente. Entonces, si tuviéramos este sistema coherente y tenemos múltiples niveles, entonces si quitamos el nivel del medio no va a pasar nada, porque seguimos teniendo niveles arriba al que nos podemos alinear. Si quitamos el de aquí tampoco no va a pasar nada porque seguimos teniendo probablemente niveles a cuales alinearnos. Y cuando no tengamos niveles hacia arriba, vamos a tener niveles hacia el costado. Ya ahí donde viene esto que llamamos nosotros alineamiento horizontal y alineamiento vertical. Dependiendo de cuál sea la situación y la ubicación estructural dentro del equipo, seguramente los frentes de alineamiento van a ser distintos y las prioridades van a ser distintos. ¿Y en dónde conectamos? Al nivel de las dependencias. Las dependencias operativas son las formas en las que los subsistemas se conectan en un sistema en general. Entonces, ahí es donde ya empezamos o dejamos de ver la visión aislada que tenemos de los OKRs y empezamos más bien a conectar todo el sistema de negocio. Y eso debería ser el gran beneficio de trabajar OKRs, el tener un sistema conectado, no un sistema que muchas veces es independiente, ¿no? Grandes esfuerzos hemos tenido a nivel de Latinoamérica por pensar de manera independiente, por solamente enfocarnos en que los OKRs queden bonitos. Y realmente el valor está justamente en esta conexión o alineamiento estratégico, en el que el sistema tenga una razón de ser y tenga unas variables que sean tomadas en cuenta, y estas variables nosotros llamamos estratégicas y las tenemos que ir identificando.
Lo ideal es que cada organización, cada equipo, cada sistema o cada subsistema tenga pocas prioridades. Estamos hablando de un entorno Lean, ¿cierto? Entonces, hablábamos en su momento de que deberíamos no tener más de tres objetivos. Evidentemente, eso también se aterriza a las prioridades organizacionales. Si tenemos demasiadas prioridades, probablemente al ser todo prioritario, nada es prioritario. Entonces, el reto está en cómo reducimos una estrategia que de alguna u otra manera centre el foco en pocas cosas y estas pocas cosas nos permitan ser conectadas con estos modelos o con estos sistemas prioritarios que llamamos nosotros dimensiones estratégicas, ¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si no, para seguir avanzando. ¿No? Ok, seguimos avanzando entonces. Mira, Vale, me permiten. Ok, vamos a hablar de objetivos y de resultados clave, porque de cierta manera es un espacio también de hablar de diseño, ¿no? Ya hemos hablado de la parte importantísima, que es la de conexión estratégica. Ahora ya vayamos a la parte de los objetivos, ¿no? Un objetivo es una meta que voy a trazarme en un periodo de tiempo. No habla de lo que hago. Y eso es fundamental. Si lo pueden apuntar, apúntenlo. Si tienen un proceso cerca de diseño de objetivos, háganlo. ¿Sí? Un objetivo no habla de lo que hago, habla de lo que logro, ¿vale? Un objetivo no habla de lo que hago, habla de lo que logro. Es muy común decir, ok, mi objetivo es implementar el plan de trabajo de comunicaciones dentro del área. Y no, ese no es tu objetivo, ese es el medio que vas a utilizar. ¿Por qué quieres implementar ese plan de comunicaciones? ¿Por qué quieres saltar adelante ese proyecto? ¿Por qué quieres implementar ese software? ¿O por qué quieres hacer esta mejora de la aplicación o esta mejora de la calidad? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el logro que vas a tener al implementarlo? Muchas veces los objetivos están hablando de lo que haces y no de lo que logras. Y ahí está el problema, porque muchas veces ustedes se llenan de objetivos, ¿no? Es muy común de que digan, ok, ya llegué a mis tres objetivos, pero me falta esto de aquí. ¿Qué pasa si no está conectado, no está descrito? Entonces, tengo que describirlo, entonces tengo que agregar un objetivo más y un objetivo más y un objetivo más. Es muy común que cuando ustedes identifiquen objetivos al que no le puedan encontrar más de dos resultados clave, es muy probable que no estén hablando de lo que logran, están hablando de lo que hacen. Y para hablar de lo que hacen van a querer enlistar todo lo que hacen. Y para enlistar todo lo que hacen van a seguramente en un ciclo de, no sé, pues de 2, 3 meses, van a enlistar muchas cosas. Entonces sus objetivos van a ser muchos, ¿vale? Entonces, si nosotros empezamos a juntar A de lo que hago, B de lo que hago, C de lo que hago, D de lo que hago. Y esas cuatro cosas hablan de darle una mejor experiencia a mi cliente. Mi objetivo es ese, darle una mejor experiencia a mi cliente. No es liberar tal aplicación, no es utilizar tal herramienta, no es utilizar o trabajar en tal manual. Entonces hay que aprender a definir un objetivo y dentro de los OKRs, dentro de este modelo de Lean OKRs, no hablamos, no enlistamos lo que hacemos, empezamos a identificar cuál es el valor que traemos, cuáles son los logros que generamos y sobre esos logros que generamos empezamos a definir los objetivos, ¿vale? Entonces, mi primera recomendación, siempre que ustedes identifiquen un objetivo con uno o dos resultados clave y no hay más, probablemente es una iniciativa lo que están ustedes desarrollando y no necesariamente un OKR. ¿Vale? Entonces tengan mucho cuidado con esto, siempre pensar en el logro, siempre pensar en lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar. El objetivo debe de alguna u otra manera ser una forma de declamar lo que vamos a lograr y no lo que vamos a hacer, ¿no? Si ustedes empiezan a identificar que es una actividad o una iniciativa, pregúntenle. Y con esta iniciativa que es la implementación de esta nueva aplicación, ¿qué pasa con el negocio? ¿Qué pasa con el cliente? ¿Qué estoy logrando como negocio? ¿Qué estoy logrando como cliente? Y sobre eso estructuren su objetivo. Pero siempre pregunten el por qué. La pregunta clave en un objetivo para poder estructurar un objetivo siempre es el por qué. ¿Y por qué estás haciendo esto? Cuando ustedes identifican una acción, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese por qué seguramente los va a llevar hacia el objetivo que están estructurando. ¿Recuerden esa técnica de los 5 por qué? El cuarto por qué debería ser un objetivo. El quinto por qué debería ser el propósito. ¿Vale? Entonces tengan en cuenta eso como recomendación. ¿Qué técnicas les sugiero? Tenemos también una lista enorme de técnicas para diseñar un objetivo.
Por ejemplo, estas son tres de las más importantes. Ya les voy a contar los dos primeros. El de primero es el de palabras clave. Eso es una técnica que utilizo mucho cuando tengo un equipo nuevo, por ejemplo. Es la primera vez que genera OKRs. Tienen poco conocimiento de construcción de objetivos. Quizás no has tenido la oportunidad como para trabajar con ellos directamente, a hablar de objetivos, de cómo estructurar un objetivo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Identificamos primero, recuerden siempre, elegir la dimensión estratégica con la que vamos a trabajar. Si hablamos de eficiencia operativa, el objetivo debería estructurarse en torno a eficiencia operativa. Entonces, sobre esa dimensión estratégica, pregúntense, vamos a definir un objetivo, qué es lo que queremos lograr en los próximos 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo de la temporalidad que tengan, qué es lo que quieren lograr en ese periodo de tiempo. Si ustedes les dicen, ok, yo lo que quiero hacer es implementar bla, 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 esto. Ya, entonces las personas es muy común que se vayan siempre a la parte operativa, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer y no lo que voy a lograr? Entonces, si pasa eso, no pasa nada, planteen la siguiente pregunta. Si tuvieran que estructurar un objetivo, si tuvieran que estructurar un objetivo, ¿qué palabra clave debería contener sí o sí el objetivo? ¿Qué palabra clave debería contener sí o sí el objetivo? Y pueden darles post-it, si están en un entorno virtual, pueden tener una pizarra y sobre la pizarra pueden jugar. Palabras clave, solo una palabra, nada más. La palabra que ustedes crean que se deba incluir sí o sí en el objetivo. Y sobre esto, lo que podrían hacer es darle otro espacio de tiempo para que ellos puedan definir un objetivo y se inspiren. El reto no está en el que utilicen una palabra sí o sí de las que están en esa lluvia de ideas seguramente, sino en el que simplemente ustedes les inviten a que se inspiren en esas palabras que han puesto como equipo y que sobre eso definan un objetivo. Entonces, lo que va a pasar con estas palabras claves principalmente es que va a empezar a delimitar la naturaleza del objetivo. Van a haber palabras que van a marcar la tendencia, van a haber palabras que van a delimitar el objetivo, que van a establecer los rangos en donde se va a mover ese objetivo, la precisión de ese objetivo. Entonces, todo esto va a sumar para que las personas puedan estructurar mejor el objetivo. A eso le llamamos la técnica de diseño por palabras clave, ¿ok? Luego la segunda técnica que les quiero enseñar es la de One to For All. Probablemente muchos de ustedes han explorado en algún momento las prácticas de estructuras liberadoras. Las estructuras liberadoras son un conjunto de microconversaciones que están estructuradas de tal manera en que las personas puedan tener mayor facilidad de participación y que todas sean igualmente responsables de el resultado final que se va a ir generando a partir de esas conversaciones internas. Hay una herramienta, una técnica que es bien interesante, la de One to For All. ¿Qué nos da esto y en qué momento utilizarla? Principalmente cuando tenemos un equipo que ya tiene quizás un poquito más de experiencia haciendo OKRs, ya ha tenido uno o dos ejercicios anteriores en donde de pronto necesitamos o tenemos muy poco tiempo para definir objetivos o de pronto necesitamos apresurar la obtención del objetivo. O de pronto queremos un espacio en el que involucremos a todas las personas, porque de alguna u otra manera las palabras clave nos ayudan a involucrar a personas, pero no necesariamente todas son escuchadas. En cambio, aquí sí. ¿Y cómo se estructura esta técnica? Simplemente recuerden esto, ¿no? Uno, dos, cuatro, todos, ¿ya? Le damos un post-it, le damos un papel y un lapicero, un marcador, y le pedimos que en un minuto definan unos objetivos. Definan un objetivo, como les salga. Si no lo terminaron, está súper bien, no pasa nada. Un minuto cronometrado, ¿vale? Un minuto hablar sobre esto. Luego de esto se juntan en pares, ¿vale? Una persona más otra persona al azar se juntan y para eso tienen en 2 minutos quedarse con una sola propuesta. Puede ser que uno haya terminado, que otro no, y que sobre esa conversación salga uno nuevo, o puede ser que sobre esa conversación salga elegido uno de los dos frentes, que se acabe el que no se había concluido o que se estructure mejor el que se había concluido. 2 minutos, dos personas. Y luego estas dos personas se juntan con otras dos personas más. Ya, entonces allá tenemos 4 personas. Estas 4 personas trabajan por 4 minutos para tener finalmente un solo objetivo. Es decir, en los grupos en pares teníamos un objetivo y un objetivo cada uno. En 4 minutos tenemos finalmente un solo objetivo por 4, ¿no? Esto funciona muy bien, sobre todo para estructuras más
físicas, más presenciales. Ya en estructuras virtuales es un poco más complejo por el tema de las salas y es un poco más complicado la estructura. A nivel presencial funciona perfectamente. Una vez que ustedes hayan juntado a las cuatro personas, dependiendo del tamaño de su equipo, van a ser tres, cuatro a lo máximo, seguramente objetivos. Ustedes como facilitadores los ponen en la mesa y sobre esto pueden ir eligiendo, pueden ir votando, pueden ir explorando un híbrido entre los objetivos que han delimitado, pero más o menos en 7 minutos ya tienen resultados. Entonces eso acelera muchísimo el proceso de definición de objetivos, ¿vale? Por temas del tiempo lo voy a dejar ahí ya, pero esas son dos técnicas que utilizamos de las que tenemos nosotros en LinkedIn para diseñar objetivos y cada uno tiene uno particular. Pueden utilizarlas en conjunto, pueden utilizar las palabras claves, por ejemplo, en un primer momento y una vez teniendo las palabras claves ya pegadas en la pared o en el mural que puedan tener, pueden empezar con el one to for all. Entonces, eso es la belleza de los patrones, que ustedes los pueden ir juntando. Entonces, hay tantas variaciones que ustedes pueden ir haciendo que de alguna u otra manera como facilitadores les va a ser muy sencillo ir conectando, ir teniendo técnicas diferentes para no repetir lo cansado y complejo que puede ser la misma técnica, o la misma forma de definir los objetivos en cada uno de los objetivos. Cada uno de los objetivos puede ser seguramente tener una estructura particular dependiendo del frente a donde apunten, dependiendo de la característica de la dimensión estratégica con la que quieran trabajar. Entonces, eso lo hace muy interesante y les puede permitir cierta flexibilidad de trabajo y pueden ustedes ir manejando bastante bien estructuras sobre estos patrones de diseño de objetivos. Luego hablamos de resultados clave. ¿Ya? Un resultado clave es una meta, es una hipótesis de negocio, hablamos. Cada indicador busca tener o medir alguna variable importante para poder definir o para poder validar el cumplimiento del objetivo. Generalmente, y hoy está más comentado, más institucionalizado el tener indicadores, ¿no? Cada uno de esos indicadores. Aquí lo fundamental es entender la diferencia entre un indicador de resultados clave y un indicador de KPI. No sé si todos conocen la diferencia, si les es muy sencillo diferenciar ambos. ¿Sí? ¿Todos? Vamos a hacer un solo ejercicio, ya un solo ejercicio rápido para que puedan definir y poder tomar quizás la técnica de la definición de los OKRs y la puedan utilizar en sus equipos cuando quieran trabajar. Les invito por favor a que ustedes puedan identificar o que me puedan compartir una métrica, perdón, un indicador, cualquiera que ustedes quieran o que utilicen de manera frecuente en sus equipos. Lo pueden hacer por el chat si es que gustan. Y con eso lo vamos a hacer rápidamente. NPS, por ahí nos dice. Voy a dejar de compartir para compartir. A ver, ¿qué otro indicador? A ver, alguno se sabe. Satisfacción. ¿Ven mi pantalla? Sí, ¿cierto? ¿Sí? ¿La pantalla blanca? Ok. Les decía Sí, esto. Ustedes tienen dos tipos. Vamos a ver. Ustedes tienen generalmente dos tipos de indicadores. Los que pueden caer dentro de los KPIs y los que pueden caer dentro de los OKRs. Generalmente la diferencia está aquí, ¿no? En el KR. Ok. Dicho esto, yo les decía, habían indicadores, por ejemplo, el de satisfacción, había el de NPS y por ahí me parece que había alguno más. Vamos a ver, hay por aquí varios. El costo de adquisición de clientes. Costo de clientes. Ponemos aquí, clientes. Ok, perfecto. Tenemos estos tres indicadores, la satisfacción, el de NPS y el de costo de clientes. Ok, vamos a hablar o a referirnos a ellos como principalmente indicadores. Simplemente eso, no es un KPI, no es un OKR. Probablemente uno de los grandes problemas es que muchas veces decimos KPI a cualquier indicador y realmente no todo indicador es un KPI. ¿Ok?
¿Cuál es el concepto de un KPI? KPI es un indicador operativo, ¿ya? Particularmente la traducción es de performance, de rendimiento, y generalmente el rendimiento está dentro del resultado que estamos generando, ¿ok? Entonces, nosotros creemos que es mucho más sencillo decir lo siguiente. Un KPI Un es la segundito. forma en la que nosotros vamos Estos a papeles no medir son para el decorar. valor, Son para tomar perdón, un apuntes. KPI es ¿Pueden un poner mute, indicador que por va a favor? Y ayudarnos está a muy bonito medir. tu decoración. Me permiten, perdón, alguien que está con el micro prendido. Mil disculpas. Ya, ahora sí. Entonces le decía esto, un KPI es un indicador que mide la operación, mide mi día a día, ¿ok? Mide lo que yo hago, mide la forma en la que hago las cosas. Lo hago bien, lo hago mal, esto debería ser estructurado con un KPI. En cambio, los resultados clave deberían medir el valor del trabajo. ¿Y a qué me refiero con el valor del trabajo? Con lo que estoy generándole yo a un cliente o al negocio. Y vamos a ir con el último. Si ustedes tuvieran que hablar del costo de clientes, ya el costo del cliente ese es el indicador. ¿Creen que es el costo de cliente un KPI o es un resultado clave? ¿Qué creen? KPI. Es un KPI. Ok, un KPI. Perfecto. Está aquí. Costo de cliente. ¿Qué pasa a nivel de cliente? Ya. ¿Qué indicador utilizarían si quieren ustedes medir el impacto de un incremento del costo del cliente? ¿Qué pasaría con el cliente? ¿Qué indicador utilizarían a este nivel? ¿Tienen ¿Puedes repetir la alguna? pregunta, por favor? Sí, claro. El costo del cliente es un KPI. Está perfecto. Si se incrementa el costo del cliente, ¿ya? ¿Qué indicador rescataría el valor que se está generando? Valor positivo o valor El negativo, EBITDA evidentemente. o el margen operativo. Al nivel de cliente, ojo, a nivel de cliente. Ah, De satisfacción. Desde Aquí, desde el yo, comportamiento del cliente. De satisfacción puede ser, porque mientras Satisfacción, sí, mayor porcentaje de satisfacción, menor te va a costar adquirirlo. perfecto, satisfacción. ¿Y en el negocio? ¿Qué pasa con el negocio? el nivel de esfuerzo sería menor. ¿Cómo yo identifico o cómo propongo un indicador que sea valioso para el negocio y que derive del costo del cliente? Porque recuerden que el resultado clave es un indicador de resultado, valga la redundancia, ¿no? Es un emergente de si se mueve el costo del cliente de manera positiva, algo pasa en el negocio. ¿Qué indicador puedo utilizarlo para poder audiencia. conectar? La utilidad. Puede ser la utilidad, exacto. No, pero las ventas, yo creo que las ventas están más Claro, relacionadas al negocio. mayor Puede ser margen. las ventas, pueden ser la utilidad. Y recuerden, hay niveles de indicadores también. Yo, por ejemplo, el nivel de ventas es el primer nivel, pero realmente lo que yo valoro es la venta, probablemente no tanto. Lo que más valore dentro de una organización es la utilidad después de las ventas, o la utilidad de las que me dejan las ventas. Entonces, hay niveles dentro de los resultados clave también. No está mal comprometerme con las ventas, puede ser un buen resultado clave, pero probablemente es mucho más valioso medir la utilidad. Y esto va a depender, evidentemente, de cuál es mi dimensión estratégica. Porque recuerden que habíamos hablado de las dimensiones estratégicas. Si fuera simplemente ingresos, mi prioridad, ventas. Si mi prioridad estratégica fuera, no sé, pues hay una de eficiencias, oh, perdón, eficiencias no, es la de financiera, la métrica financiera o la dimensión financiera sería utilidad o salud financiera se llama, sería la utilidad. Entonces va a depender cuál es mi prioridad para elegir el indicador. No es simplemente soltar indicadores por soltar. Entonces yo podría tener que el costo del cliente puede estar a nivel de mi KPI y que a nivel de cliente voy a utilizar mi satisfacción y a nivel de negocio voy a utilizar el tema de las utilidades. Ese es utilidades.
Entonces, tienen un KPI y tienen dos resultados clave. Regularmente lo que nosotros buscamos siempre es que un buen negocio, perdón, un buen OKR tenga ambos frentes. Es decir, yo tenga un frente a nivel de cliente y tenga un frente a nivel de negocio. Debería haber siempre un equilibrio. Generalmente nosotros nos vamos al lado derecho, al lado del negocio, y nos quedamos ahí, pero también deberíamos tener algún tipo de indicador relacionado al cliente que equilibre de cierta manera los OKRs, ¿vale? Entonces, ahí es donde ustedes entienden rápidamente cuál es la diferencia entre un KPI y un OKR. El KPI siempre va a medir mi operación, va a medir lo que hago, ¿ya? Y el resultado clave va a medir el valor de lo que estoy haciendo. ¿Qué valor me genera el costo de cliente a nivel de cliente? Ah, va a mejorar, puede mejorar. Si reduzco mi costo de cliente, me incremento seguramente la satisfacción porque el precio podría reducirse. Y a nivel de negocio puedo marginar más. Mi margen de utilidades puede ser mucho mayor. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que tendría que medir? Satisfacción de cliente y a nivel de negocio, resultado clave, utilidades. Ya entonces ya empiezo a estructurar mi sistema a partir de la identificación de ambos. ¿Vale? ¿Queda claro la diferencia entre ambos? Sí, una aclaración. Cuando se habla a nivel de negocio, se habla a nivel empresa, ¿no? Sí, claro. Ujú. No del área comercial. No, no, no. Es a nivel de organizacional. Y cuando mencionabas la parte de niveles, las ventas, ahí sí está en un área comercial, mientras que el negocio está Claro. más arriba. Sí, sí y no, dependiendo. Porque probablemente si le estás midiendo por ventas es porque probablemente el equipo venda. Entonces, técnicamente seguramente es un equipo que está en el lado comercial y que depende de los equipos comerciales o del área comercial en la que está. Está claro, Cris. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? A Sí. ver. Vamos vamos a dejar de compartir acá y regresamos nuevamente a las diapos. Permiten aceptar. Dejar de compartir. Listo. Ahora sí regresamos nuevamente a las diapositivas. Ok, para ir cerrando, ¿vale? Entonces, los resultados clave, como se han dado cuenta, no solamente son importantes a nivel del diseño, sino también es importante a nivel del entendimiento. Normalmente, siempre les sugiero que este ejercicio que lo hice solamente con un objetivo, generalmente siempre pido tres como para que quede súper claro y trato siempre de hacer un mix, ¿no? Entre elegir los resultados a nivel de entendiendo yo cuál es un indicador tipo de resultado y cuál es un indicador tipo operativo. Elijo generalmente siempre uno de cada uno y suelo explicarlo para que puedan entender de manera más sencilla la diferencia, ¿no? Siempre KPIs mide mi operación, resultados clave mide el valor de mi operación. Y sobre eso ya puedo estructurar todas las técnicas que yo crea conveniente para mis resultados clave, así como les compartí el de diseño de resultados clave, el de objetivos, perdón, voy a compartirles también alguna técnica de diseño de resultados clave. A ver, alguna de estas. El de factura es clave. Lo voy a resumir porque es un poco larga, ¿ok? Generalmente, un objetivo, para cumplirse el objetivo, hay muchas cosas que tienen que pasar. Muchas cosas a nivel de indicadores que se tienen que mover, de proyectos que se tienen que trabajar, de decisiones que se tienen que tomar, de dependencias que se tienen que lidiar, de riesgos con los que se tienen que trabajar. Son varias cosas que van a tener que ocurrir para que el objetivo se cumpla. Lo que hacemos en un primer momento siempre va a ser hacer una lista de todo eso que es necesario para que ese objetivo se cumpla. Una vez que tengamos la lista, que puede ser por brainstorming para todo el equipo del objetivo que ya hemos definido, porque siempre recuerden es definimos objetivo, luego definimos resultado clave. Una vez que hayamos hecho esto, empezamos a priorizar o mejor dicho, a agrupar, ¿ya? La palabra correcta es agrupar. Agrupamos en dos frentes. Van a haber cosas que nosotros controlamos y van a haber cosas que nosotros no controlamos. Cuando decimos que controlamos, queremos decir que ejecutamos, que nosotros somos parte de sacarlo adelante, de que depende de nosotros simplemente cumplirlo o no. Y cuando no controlamos, hablamos de todo lo que tiene que pasar afuera, que es una dependencia, que es un riesgo, algo que está fuera del equipo y que tiene que pasar sí o sí, ya sea que sea gubernamental, ya sea que sea parte de la misma organización, de algunos otros equipos de la organización o de la competencia o cosas que puedan pasar en el mercado en general, ¿vale? A eso lo llamamos como factores externos y los otros son factores internos.
los factores externos deberían ayudarnos a identificar riesgos y dependencias en el momento de nuestra planificación mucho más adelante. Por ahora no los tocamos, simplemente nos enfocamos en lo que hagamos. Sobre esto que hagamos, nosotros nos empezamos a agrupar o empezamos a identificar dependencias entre esto. Podemos empezar a trabajar en pequeños grupos de trabajo, ya a partir de estas agrupaciones. A más B más C se parecen o tienen dependencias, entonces vamos a unirnos en un solo grupo. A y B aquí se agrupan también porque uno es dependencia del otro, ok, los agrupamos. Y vamos formando como grupitos y esos grupitos nos pueden permitir empezar a pasar al siguiente, el siguiente tema, que es cómo mido esto, pero no solamente es medir por medir, porque pueden medir a partir de un KPI, lo pueden ver ustedes, ya, sino que cuál es el resultado clave que moverían o que se movería al poder cumplir esas actividades, backlog que tengan ahí definido en estos factores que vamos a llamar de manera genérica. ¿Ya? Entonces empezamos a identificar brainstorming de indicadores y sobre esto empezamos a priorizarlas, ¿ya? Porque seguramente vamos a tener una lluvia de muchos indicadores de valor y nos tocará identificar entre 3 máximo 5 siempre le sugieren, máximo en realidad serían 3 entre 3 y 4 sería como el espacio ideal. Y sobre estos factores, finalmente es que elijo, como les decía, entre 3 y 4 los indicadores más importantes que me van a hacer el resultado de trabajar esas iniciativas o esos factores en general que controlamos. Sobre esto ya tengo mis resultados clave que van a acompañar a los objetivos. Seguramente le puedo dar una segunda mirada, puedo trabajar alguna otra técnica adicional que me permitan conectar. Igual va a depender mucho del tiempo, va a depender mucho de lo fino que quieran llegar, va a depender de el entendimiento de indicadores de parte de los equipos. Entonces hay como muchos variables que van a influir para saber si meto una herramienta, una técnica más o simplemente me quedo con esta. Esta suele ser la más completa y la más compleja también, porque no es un ejercicio fácil ni es un ejercicio corto. Más o menos el proceso te dura alrededor de entre unos 30 40 minutos hasta 45 minutos se puede tomar el poder acompañarlos en ese proceso. Igual, esto lo vemos generalmente en el curso de System Design, que es el curso que pertenece esto que estamos viendo ahora de diseño de objetivos, ya, y ahí lo vemos como mucho, con mucha más detenimiento y complejidad. ¿Cómo se verían finalmente los OKRs? De esta forma, ¿no? Un objetivo corto, no hablamos nunca de lo que hacemos. Yo no voy a hablar de qué prendas voy a sacar al mercado, estoy hablando del posicionamiento de la marca. No estoy hablando de a quién le voy a vender, estoy hablando de las notificaciones que voy a tener. Entonces, siempre es importante hablar de el logro que se va a tener. Y cada uno de los resultados clave siempre van a ser indicadores y estos indicadores van a tener ciertas metas, ¿no? El reto siempre es ser lo más eficiente posible a nivel de la estructura, ¿no? Por ahí la meta, por ahí el indicador y por ahí si es que necesitan un verbo, ¿no? A mí en lo particular no me gusta la utilización de verbos porque muchas veces lo que haces es complejizar más y gastar más tiempo. Buscamos eficiencia, entonces los signos pueden funcionar bien en vez de incrementar, aumentar, subir, pon más. En vez de disminuir, decrecentar o etcétera, un menos y nos solucionamos el problema y es mucho más sencillo de leer también, ¿no? Porque recuerden que finalmente estos son modelos de gobierno, vamos a tener que tomar decisiones y mientras más sencillo sea esto, mientras menos complejo, mientras menos números, menos difícil, probablemente sea más fácil de que lo podamos recordar. No es lo mismo decir, no sé, vamos a incrementar en 20% algo que vamos a incrementar en 1.200.000. Entonces, los números ayudan a facilitar mucho. No abusemos de los porcentajes porque muchas veces queremos llevar a porcentajes todo. Lo ideal es que sea lo más explícito posible, a menos que sea, no sé, pues un dato de tipo 1.235.454 dólares, ¿no? Y entonces ya es muy difícil de memorizar, entonces ahí sirve probablemente el porcentaje. No hay necesario tampoco las líneas bases, es una invención esto de las líneas bases, porque finalmente sumas el A restas el A menos el B y tienes la diferencia, lo que realmente vas a trabajar. Así que no necesitas tener una línea base técnicamente hablando, ¿no? Algunos lo necesitan,
chévere, pero eso les complejiza muchísimo la toma de decisiones y la capacidad de recordación de los equipos de los resultados clave que están proponiéndose, ¿vale? Entonces, esto finalmente con lo que quería cerrar es que, como les decía al inicio, el definir OKR debe ser un ejercicio sistémico en el que aborde muchos frentes, muchos equipos. Van a haber algunas variables que vamos a tener que tomar en consideración. Por ejemplo, el tema de las áreas funcionales y las cadenas de valor. Si estoy en áreas funcionales, probablemente me siento más cercano a la parte operativa en función a los KPIs que ya lo hemos visto. Es más común que se tengan, que se midan por KPIs y que más bien las cadenas de valor sí tengan esta aspiracionalidad y facilidad de poder estructurar OKRs. Evidentemente una cadena bien estructurada, porque muchas veces tenemos semicadenas, ¿no? Yo entiendo de que una cadena es un frente end-to-end, desde donde se genera la necesidad hasta el momento que se soluciona y se entrega al cliente. Esa experiencia que pasa desde todo ese proceso es parte de la gestión de la cadena. Si tenemos que varios subcadenas están como conectadas en esa frente, realmente no son una cadena. Entonces, buscamos siempre una cadena de valor, tiene mejor sentido tener OKRs en estos modelos. También pasa con los modelos de inversión. No voy a entrar en detalle, pero se plantean cuatro modelos de inversión. Generalmente el de mantenimiento, mejora, extensión y disrupción, dependiendo del tipo de modelo de inversión que tenga el equipo, probablemente sea distinto el modelo de gobierno que puedan tener. A nivel de mantenimiento probablemente funcionan bien los KPIs, pero a nivel de disrupción mejor, funcionan mejor los OKRs. Entonces, dependiendo de cómo hagan y qué implique el trabajo que están haciendo, también te da indicios de hacia dónde pueden ustedes y en qué momento o qué herramienta pueden utilizar de gestión por objetivos, ¿no? No siempre deberían ser OKRs para todo y para todos. Va a depender mucho de la estructura también de los equipos. Hay equipos de gobierno que toman decisiones, hay equipos que se encargan simplemente de la operación del día a día, hay equipos que se encargan de darle servicios a esos equipos de operación que son los de plataforma, hay equipos que se encargan de hacer que los equipos tengan las autonomías de hacer las cosas, los habilitadores o los equipos de agilidad, por ejemplo, las capacidades que están siempre buscando cómo enseñar, cómo darles conocimientos y expertise a los equipos, los de experiencia de usuario en general, tanto frentes externos como internos, o incluso los que gestionan a los partners o las alianzas que están teniendo. Dependiendo de qué tipo de equipo tenga, y esto tiene que ver con las topologías de equipo principalmente, no solamente me reduzco a el modelo de Team Topology, sino también el de Amphy, que es más o menos bastante similar a este, ¿vale? Y que de alguna u otra manera, dependiendo del tipo de equipo, va a haber una implicancia en la forma en la que estructuremos nuestros OKRs, en el caso que tengamos que hacer OKRs o en el caso que tengamos que elegir un sistema híbrido que de alguna u otra manera maximice. Y lo mismo pasa con las clases de equipo. No es lo mismo tener OKRs para un equipo estable que para un equipo líquido, que para un equipo dinámico, para un equipo por misión. Cada variable de equipo puede influir, o mejor dicho, influye muchísimo en la estructura que tenga. Entonces es muy probable que tengamos un equipo por misión que tenga un mes simplemente para abordar cierto problema en particular y desaparezca. Ese equipo no necesita tener OKRs, porque probablemente el espacio para generar valor no se termine dando, simplemente van a solucionar. Son los famosos War Room, por ejemplo, funcionan en esos equipos por misión. Entonces, dependiendo de la clase de equipo, también deberíamos tener una forma diferente de hacer OKRs. Entonces, hay muchas variables, como ustedes pueden haber visto, para hacer OKRs, para no hacer OKRs. Hay algunas variables que tenemos que ir estructurando para tener un modelo de gobierno como tal en general de gestión por objetivos. Y esto van a desencadenar muchas cosas adicionalmente, ¿vale? Entonces, me gustaría dejarlos solamente con esto. No todos los equipos tienen que tener OKR obligatoriamente. Muchos de ellos se pueden gobernar tranquilamente con niveles superiores y pueden utilizarlos, porque finalmente para lo que necesitamos que hagan OKR no es para medir la compensación. Necesitamos tener OKRs para tomar mejores decisiones, que ese es el objetivo, para entender mejor el negocio. Entonces, es un reto identificar realmente cuál es la mejor forma de hacer las cosas y no simplemente es un ejercicio de llevar OKR de manera indiscriminada a toda la organización. Eso no es eficiente, eso es caro y regularmente eso no tiene retorno. Entonces, es súper importante pensar de manera estratégica
qué equipos y en qué momentos necesitan hacer OKR, ¿vale? No voy a hablar del caso de éxito porque ya nos queda muy poco tiempo, solamente por ahí los invito a revisar nuestra página web. En la página web están colgadas toda la información que ustedes necesitan. Por ahí sí, si quieren por ahí las diapositivas, los invito por ahí a que se puedan, aquí les dejo en el chat los links, por ahí simplemente nos escriben y por ahí nosotros les compartimos las diapositivas del curso, ¿vale? Nosotros actualmente tenemos 6 certificaciones: la de iniciación, la de System Design, la de mejora, la de arquitectura, que es la de implementación, que es donde vemos esos temas que les estaba comentando al final, la de liderazgo y la de evolución, que es nos separamos mucho en los modelos de madurez de OKRs porque no creemos en ellos. Hay formas mejores y más interesantes y más ad hoc para generar evolución. Así que por ahí los invitamos a ver nuestras carteras de cursos. Están más que invitados en sumarse. El día 17 de febrero iniciamos nuestro siguiente grupo de System Design, que es principalmente esto que hemos hablado mucho hoy acerca de estructuras, acerca de patrones para el diseño de estrategia. Creo que las dos primeras clases son de estrategia. Ya después tenemos una clase de objetivos y una clase de resultados clave con patrones y vamos explorando mucho los tipos de patrones que estamos trabajando. Están más que invitados en participar. Empezamos el 17 de febrero, acabamos el 10 de marzo. Son 4 sesiones, 2 horas y media cada uno, 7 de la noche, que es la misma hora en el que he empezado este espacio. Cualquier detalle adicional lo pueden encontrar en www.linkokiar.io. No sé si finalmente haya alguna pregunta que tengan. No. ¿Qué Ninguna técnica de mi parte. recomendarías, dice Muchas gracias, Andrés, Cristian. para validar que un resultado clave propuesto está suficientemente alineado con el objetivo clave? Es muy interesante tu pregunta. Va a depender, ya va a depender, porque recuerda, nuestro reto, Andrés, no es la precisión, porque probablemente puedan necesitarse indicadores que no necesariamente estamos midiendo. Entonces, nuestro entendimiento y conocimiento de lo que hay podría sesgar nuestra decisión. Entonces, por eso siempre invito a entender de que cada resultado clave es una hipótesis y por ende en el camino esa hipótesis puede validarse o no. Si es que no se valida, si es que se valida, genial, ¿no? Evidentemente hemos elegido bien el indicador. Si no se valida, podemos sumar otro indicador. Por eso les decía, no hagan el full en un primer momento, ¿no? No les sugiero que si por ahí no hay entendimiento, no hay capacidad por ahí de discernimiento entre los indicadores que estamos eligiendo y no estamos tan seguros de que esos van a ser los resultados clave que estamos teniendo, deberíamos elegir pocos, ¿no? Quizás dos, tres resultados clave y con eso ir probando y en el camino podamos ver si realmente funciona o no funciona, si sirven o no sirven y sobre esto ir agregando algunos o ir quitando otros. Eso también es una variable. ¿Cuál es el primer problema que tenemos para que esto realmente sea así? Muchas veces en los modelos de compensación. Por eso es que esta es una de las críticas adicionales a el tema de compensaciones y OKRs. Este es un modelo de experimentación. Las variables que hoy nosotros tenemos pueden cambiar en el camino y por ende los indicadores que necesitamos para medir. A veces no es que elijamos mal un indicador, sino muchas veces es que el contexto cambia, la necesidad cambia y por ahí las prioridades cambian. Entonces lo que tenemos que cambiar es el indicador. El problema de esto es que se hace grabado en piedra cuando está en un modelo de compensaciones porque es muy difícil cambiarlo. Entonces diría que no hay una técnica como específica para saber si elegiste o no. Probablemente muchas de estas estadísticas, ya sí, pero como tal una técnica para definir qué es realmente es el objetivo, el resultado claro que estamos eligiendo no existe porque es, como te decía nuevamente, una hipótesis. ¿Vale? Espero se haya entendido. Listo. Espero que haya sido una sesión fructífera para ustedes, que hayan aprendido un poquito más acerca de OKR. Los invitamos. En un mes tenemos un próximo webinar para ver temas de implementación, así que están más que invitados a que puedan participar en ellos. Todo está en nuestra página www.linkokiar.io. Así que muchas gracias a todos por su tiempo y espero que tengan una linda noche. Cuídense muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.